Estamos escuchando a Baby Lark con Un Adiós. Era un pedido musical de José Miguel a nuestro Facebook. Y tal como les había anunciado y les prometí, estamos ahora con Lorena Mazzone, nuestra panelista y psicóloga de todos los miércoles. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo Hola, estás? muy bien, un gusto de saludarlos a todos. Igualmente, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Perfecto, muy bien. Qué bueno. Oye, el tema de hoy, yo creo que igual a todos en alguna tecla nos toca la culpa, ¿o no? Porque el tema de hoy es una receta para vivir sin culpa, porque yo creo que ya, de partida, todos los que son padres me da la impresión de que culpa en algún momento tienen. Yo, que no es mi caso, una culpa, mira, hasta por retar al gato de repente, porque el gato se acaba de mandar una embarrada y bueno, ahora no lo reté porque estaba al aire, pero cuando se manda alguna embarradita igual uno siente una pequeña... Pero no, pero en general, y hablando en serio, uno de repente, claro, pues uno a veces se enoja con alguien y a veces, no sé, y no sé si alguien estará libre de alguna culpa por ahí. Así que creo que es un tema que a todos nos puede llegar a tocar en algún momento. Así que, Lorena, cuéntanos cuál es esta receta para vivir sin culpa. Ajá. Al final vamos a dar la receta, pero vamos a empezar a conversar respecto de qué es la culpa. La Ajá. culpa es un sentimiento. Así que en primera instancia, conocernos es muy importante, porque ya que es un sentimiento, tengo que saber por qué siento culpa, en qué situaciones o con qué personas, qué gatilla en mí la culpa. Entonces, saber, como decías tú, que a todos nos toca, Mm. porque la culpa como sentimiento no discrimina. De alguna manera, sin importar el sexo, si eres hombre o mujer, sin importar la religión, sin importar tu nivel socioeconómico, no importa de qué lado político seas, no importa si tienes o no tienes profesión, si tienes o no tienes estudios, la culpa nos llega a todos. ¿Y por qué nos llega a todos? Bueno, porque comienza a desarrollarse, se aprende, no traemos el chip de la culpa. Y Mira. lamentablemente aprendemos a sentir culpa. Así que hay que poner atención a eso porque eso es una muy buena noticia, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a aprender la culpa, que es cuando empezamos a los 4 años con la conciencia moral, a discriminar aquello que es bueno y que es malo, y que en la familia, desde el núcleo familiar, luego el colegio, la escuela y la religión, etcétera, nos van inculcando lo que es bueno y lo que es malo, a partir de ahí comenzamos a sentirnos culpables por algunas cosas. Entonces, la gran noticia es que si aprendemos a ser culpables, significa que podemos desaprenderlo. Es decir, podemos sacar de nuestro repertorio mental la culpa y ya no sentir más culpa. ¿Qué te parece eso? Me parece fantástico porque si fuera inherente, claro, ahí ya tenemos que aprender a dominarla nomás, pero Nada si que no, hacer. entonces quiere decir que quizás podría ser más o menos cultural, quizás, la culpa. Es muy cultural, absolutamente cultural. Nuestra sociedad nos lleva a sentir culpa y lamentablemente estamos trabajando y aprendiendo que reconocer todas nuestras emociones es muy importante. Es parte de la salud mental, el auge de la inteligencia emocional, el poder conocer qué pasa con nosotros, para poder autorregularnos, ¿verdad? Y poder también ser empático con los otros, es decir, a partir de esto que yo siento, puedo pensar entonces que al otro le pasan las mismas cosas y me puedo poner en tu lugar, y desde ahí entonces la empatía. Sin embargo, la salud mental lo que nos llama es al bienestar, al equilibrio, a sentirnos bien. Y creo que no existe ninguna persona que cuando haya sentido culpa se haya sentido bien. Lamentablemente sentimos culpa y nos sentimos muy mal.
Sentimos amargura, tristeza, frustración, de la frustración nos pasamos a la rabia, sentimos impotencia, es decir, tenemos un repertorio de emociones asociadas a la culpa y ninguna de ellas nos hace sentir bien. Entonces, ¿qué mejor que tener una receta para no sentirnos mal y poder sentirnos bien? Oye, súper, súper bueno, y para allá vamos, pero antes vamos a Y escuchar para allá vamos. un tema musical ad hoc, como siempre. Albert Hammond dice, échame a mí la culpa. Sí, vamos alusivo. Está Así que súper bueno el tema. oye, y tendrá que ver, porque siempre dicen que los católicos son medio culposos, será como medio católico apostólico romano, que me acuerdo siempre que los payasos dicen católico apostólico y marrano, pero es un chiste. Entonces, no, pero en realidad igual debe haber otras culturas medias culposas, pues igual. Sí, sí, está de alguna manera asociado. Sí, sí está asociado en realidad a la religión, por eso lo mencioné, pero lo menciono de una manera amplia, en verdad no lo estoy asociando a una en particular. Sin Claro. embargo, es bastante cultural y es muy transversal en los chilenos en general. Entonces, para mí, la mejor manera de pensar esto, que gracias a Dios, es aprendido. Entonces, la religión sí nos sirve para pensar de manera positiva, para darnos ganas, pero para salir de la parte negativa. Es decir, hagamos algo en bien de los demás y también en nuestro propio bien, porque sentirnos culpables en realidad es ponerse una mochila súper pesada que no nos lleva a ninguna parte, solo a irnos de espalda porque pesa demasiado. Y antes de seguir conversando con Lorena Mazzone, les quiero recomendar, como siempre, el libro de José Miguel Huerta, Hijos de dos guerras, un libro que estoy leyendo en esta cuarentena y que les invito a ustedes también a leerlo. Así que, bueno, estamos con Lorena Mazzone, psicóloga, panelista de los miércoles, que nos está hablando de la culpa. Una receta para vivir sin culpa. Si se acaban de unir a la sintonía, no se preocupen, todavía no da la receta, así que no se han perdido de nada, pero sí nos estuvo describiendo qué es la culpa, así que Lorena, por favor, sigue con tu magistral tema. No se han perdido la receta, ya viene, la vamos a dar al final para que tengan ahí lápiz y papel. Son 3, 4 ingredientes fundamentales para poder vivir sin culpas. Muy bien, entonces, yo les comentaba que cuando sentimos culpa es algo que hemos aprendido a sentir, que no viene incorporado en nosotros. Entonces, como lo vamos aprendiendo, también lo podemos desaprender. Ahora, siendo adultos, lo que ocurre es que nosotros mismos nos comenzamos a sentir mal. Y si nos comenzamos a sentir mal, entonces como que es como una especie de juez, un juez castigador, un juez que nos dice, actuaste mal, hiciste esto mal, o dejaste de hacer algo. Son las dos posibilidades por las cuales sentimos culpa, por hacer algo mal o por no haber hecho algo. Entonces, ya sea que hayamos actuado mal para nosotros, en la opinión de otros, o hayamos omitido algo, algún comentario, alguna acción, es importante que nos demos cuenta que nosotros mismos somos nuestros peores jueces. Somos los que estamos constantemente ahí pensando en aquellas cosas que hacemos y nos quedamos de alguna manera pegados en ello. Entonces nos quedamos sintiéndonos muy mal. Y ese es otro problema de la culpa. Ya no solo es en el momento en que nos dimos cuenta o nos hicieron ver que había habido un error, sino que además nosotros mismos nos quedamos dándole vuelta con un pensamiento reiterativo una y otra vez en el error y nos quedamos pegados allí sin poder avanzar. Me pasa mucho que cuando yo estoy con mis pacientes en la consulta, comenzamos a conversar y me dicen, sí, yo me siento tan mal, yo soy muy culposo o muy culposa. Y cuando nos empezamos a adentrar en la historia vital, nos damos cuenta que esta culpa viene de muy niño.
Son situaciones que surgieron siendo muy pequeños, 5, 6, 7 años. Entonces, y tú estás conversando con una persona que tiene 30, 40, 50 años. Entonces, son muchos años en los que han arrastrado este pensamiento y este sentirse muy mal y sentirse culpables. Así que somos nuestros peores jueces y lamentablemente la culpa nos deja ahí, solo sintiéndonos mal. La culpa es improductiva. La culpa no nos lleva a remediar nada, solo nos quedamos pegados en lo que no hicimos o lo que hicimos mal y en lo mal que nos sentimos por ello. Entonces, por eso mi invitación es a no más culpas, sacarlas de nuestro lenguaje, que ya no existe esa palabra, no la usemos más y la reemplacemos por la palabra responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad te dice, ok, te equivocaste, pero no te hace sentir mal. Tú dices, es como cuando un niño empieza a caminar, se cae, ¿y qué dice? Pucha, que soy tonto, ¿cómo lo hice? No, se limpia las rodillas con suerte y sigue. Aprende del error, sabe que se tiene que equilibrar mejor y continúa. Entonces, ser responsables es eso mismo, darte cuenta del error y continuar, no quedarnos pegados en el error. Por eso, la invitación es a sacar de nuestra vida la culpa y poner en su lugar la responsabilidad. Mira, claro, porque aparte tampoco se trata como decir como, yo no hice esto, o tampoco se trata de no asumir, que esa es otra cosa. Claro. Absolutamente para nada. Y ahí está en la parte de la receta, porque nos vamos a dar cuenta que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta, pero sí tenemos que hacer algo para generar un acto reparatorio. O sea, me equivoqué, ofrezco disculpas, no es que yo diga, que nadie se dé cuenta, no, para nada. Yo me doy cuenta que me equivoqué, ofrezco las disculpas y hago un acto reparatorio. O sea, si no lo hice, lo hago. Y si actué mal, hago el acto que corresponde en su lugar. Es decir, no me quedo pegada en solo sentirme mal, sino que en realidad mejoro la situación, pero reconociéndolo. Mira, un auditor nos dice, saludos a la señorita que habla. Muchas gracias. Lorena Mazzone es nuestra psicóloga de los miércoles. Dice, y creo que igual tiene que ver a veces con la enseñanza que nos han dado nuestros padres o abuelos. Dice, buen tema a tratar. Sí, tiene toda la razón. Hay familias mucho más culposas que otras. Entonces, claramente hay familias que dentro del lenguaje, y son así porque ellos vivieron eso mismo siendo niños. Lo que hacemos es repetir el modelo. Y no nos damos cuenta. Es algo que está grabado allí en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que el primer paso para poder cambiar es analizar y darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal o que no lo hicimos porque el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta para poder hacer algo y poder remediarlo. Fantástico, así que bueno, seguimos con el tema, pero antes vamos a hacer un pedido musical que nos ha hecho Mirna Emanuel, con olor a hierba. Pero tiene toda la razón, hay familias que son muy culposas y lo pasan tan mal. Sí, no, y claro, lo que dices tú, que cuando un niño se cae y se para, pero a uno, claro, pero por ejemplo, a mí no, por ejemplo, pero yo conozco personas que se siguen diciendo así como, ay, que soy tonto, que no sé qué, y que claro, seguramente cuando se cayó cuando chico, se cayó y le dijeron, pero que eres tonto, ¿cómo te caíste? Entonces, cosas así, pues. Absolutamente. De hecho, la invitación es a cambiar el lenguaje totalmente. Es decir, saquémoslo y no nos tratemos mal. En vez de decirnos, pucha, que soy tonto o que soy tonta, decir, bueno, me equivoqué. Y qué bueno que me doy cuenta que me equivoqué. Es fantástico poder darnos cuenta, ya sea que nos lo muestren de una buena manera o yo darme cuenta y también reconocerlo de una buena manera, porque no es fácil ofrecer disculpas, requiere de un proceso de valentía. A las personas, muchos nos cuesta decir, oh, perdón, me equivoqué, y apenas dicen, disculpa, ya bueno, pero por lo menos hay un acto ahí donde dice, sí, ya, lo reconoció. Y es increíble el poder que tiene esa palabra.
Sí, sí, pues igual y lo que, claro, que uno piensa que no asumir la culpa a lo mejor es carepalo, que es lo que decía yo. Por otro lado, tampoco se trata de no asumir como la responsabilidad que decías tú, po, que tampoco es ser carepalo, po. No es ser carepalo, pero no, o sea, yo de verdad creo que cuando uno asume la culpa, asume el sentirse mal, y asume un error, pero te quedas ahí, no haces nada. Sin embargo, cuando yo me digo, sí, me voy a ser responsable, de alguna manera ya está incorporado en que algo vas a hacer, porque te haces cargo. Claro. Entonces es muy importante el saber que tenemos que hacernos cargo. Primero en tratarnos bien, en decirnos buenas palabras. No soy tonta, me equivoqué y todos tenemos derecho a equivocarnos sin importar la edad que tengamos. Y por otro lado, el otro también se puede equivocar y por lo tanto, ¿por qué le voy a decir al otro lo que no me voy a decir a mí mismo? Si yo me trato con cariño, al otro también. Y por eso hablaba de la inteligencia emocional y de la empatía, porque es más fácil entender cuando nos pasa a nosotros mismos. Claro, claro que sí. La culpa es un temazo Sí, que que pesa muchísimo. a todo el mundo siento que les pasa. Bueno, acá un auditor nos dice, el mismo auditor de delante dice, también un ejemplo, a nosotros nos enseñaron a comer aparte con los niños, no como ahora que comen adultos y niños. Y nosotros pensábamos que habíamos hecho algo malo, y no, solo era costumbre o tradición. O sea, como que Así es. ¿te acordás que te decían la mesa del pellejo? Sí, sí, ¿quién no comió en nuestra generación en la mesa el pellejo? Nos tocó a todos. Claro, y es verdad que él, o sea, yo no lo sentía así, pero él lo puede haber tomado como que, claro, y como que hicieron algo malo, o como que eran como los despreciados, y que por eso comían ahí, pues, porque comían en una mesa como Bueno, castigados. en realidad de ahí venía, porque el pellejo es como lo que sobra, no es lo principal. Pero sin Claro, embargo, tampoco lo asumía desde la culpa, pero también me liberaba, comillas, de culpa, porque yo sabía que si daba vuelta un vaso en la mesa principal, oh, era escándalo. Pero si daba vuelta un vaso en la mesa del pellejo, daba lo mismo. Entonces, claro, como que de alguna manera nos liberaba de cualquier responsabilidad y entonces ya era más sencillo comer allí, pero claramente todos teníamos la aspiración de dejar esa mesa e ir a la mesa principal, porque nos hacía sentir importantes. claro, cuando pasaba ya a la otra mesa, ya, porque Ya eres ya, grande, claro, estaba ahí grande, y de pantalones largos ya, así que, claro. y ahora al aire de nuevo. Ahí está el pedido musical de Mirna Emanuel con olor a hierba. Oye, buenísimos temas que nos están pidiendo nuestros auditores al más 569-5537-02-37 y a las redes sociales también, Meridional Radio en Facebook, Twitter e Instagram. También nos escribe Paola. Bueno, estábamos hablando de en el WhatsApp, nos escribía Alexis, que nos decía lo siguiente, dice, también un ejemplo a nosotros nos enseñaron a comer aparte con los niños, no como ahora que comen niños y adultos. Nosotros pensábamos que habíamos hecho algo malo y solo era costumbre o tradición, que estábamos hablando con Lorena que uno comía en la mesa del pellejo, que comía en la mesa despreciada, pero claro, nosotros no lo tomábamos como castigo, pero claro, personas como Alexis lo pueden haber tomado como una mesa despreciada. Y Paola dice, saludos chicas, importante por eso como padres tratar de capacitarnos para manejar las emociones de nuestros hijos. Yo ando en esas, aprendiendo de profesionales. Qué bueno, Pao, la Pao tiene un hijito de 1 año, así que está muy a tiempo de poder aprender todas estas cosas, ¿no? Sí, absolutamente a tiempo de poder aprender cómo enseñarle a nuestros niños a tener emociones positivas, pero por otro lado también nosotros como padres, habilidades parentales son fundamentales porque no podemos desarrollar en los otros lo que no hemos desarrollado. Entonces, desarrollar nuestras propias emociones es muy importante para poder educar a nuestros hijos en ellas. Así que felicitaciones a Paola, es bellísimo su bebé, estaba ahí en la foto, muy bueno. Y con la receta, ¿qué les parece? Espectacular. La receta para Muy vivir bien. sin... La receta para vivir sin culpas
ya habíamos hablado como contexto que es muy importante que primero podamos darnos cuenta que nos hemos equivocado. Nos damos cuenta o nos dicen que nos hemos equivocado. Luego, lo que tenemos que hacer entonces es ofrecer las disculpas, ¿verdad? Y finalmente, yo les decía, un acto reparatorio, algo que podamos ayudar, ya que nos equivocamos, cómo podemos compensar de alguna forma nuestro error, ya que habitualmente nuestros errores son involuntarios. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere que lo reten, nadie quiere pasarlo mal. Entonces, cuando uno siente que tiene la culpa, todo el mundo la apunta, entonces no queremos sentir eso. Por lo tanto, al ser involuntario, las personas debiéramos entender que en ese contexto, bueno, nos equivocamos y podemos enmendar. Y aquí entonces la receta para vivir sin culpa. La primera parte es los ingredientes, es decir, ¿qué necesitamos ya después de todo lo que hemos conversado para vivir sin culpas? Primero, una tasa de responsabilidad. Sin responsabilidad no nos podemos hacer cargo, así que imprescindible una tasa de responsabilidad. Luego, lo que necesitamos es una tasa de valentía, porque yo decía, ok, me doy cuenta que me equivoqué, pero no es fácil reconocer que me equivoqué. Entonces, necesito ser valiente para poder decir, disculpa, me equivoqué. Así que, segundo ingrediente, valentía. Y hay que ir desarrollándolo desde pequeño. Así que, muy bien, por Paola. Tercero, una pizca de amor. ¿Por qué? Porque necesitamos amor propio para decir, de acuerdo, no me voy a tratar mal, solo me equivoqué, no soy tonto, no soy tonta. Y por otro lado, también te quiero a ti, y te ofrezco mis disculpas porque me equivoqué. Y en este acto te puedo haber perjudicado. Y finalmente, cuando tengamos todo cocinado, lo que necesitamos hacer es ofrecerlo decorando con estas disculpas y sirviéndolo con un buen abrazo para que se pueda sellar a través del amor que le tenemos a esa persona y también a nosotros mismos. Así que, ¿qué les parece la receta para vivir sin culpas? Mira, qué bueno, y se escucha tan simple, pero claro, igual es complejo porque sobre todo cuando es proactivamente, cuando uno se acerca así como, o disculpa, porque cuando vienen a ti a veces te encarcelan, te encasillan y te dicen como, bueno, ya, no me... Van como jarrón de pomaire así y dicen, tú, ofréceme las disculpas. Bueno, pero es verdad, porque uno se siente vulnerado. Entonces, como uno se siente vulnerado, se defiende y en vez de pedir disculpas, pero la idea es poder darnos cuenta, conversarlo, siempre poder mostrar por qué le dolió tanto, en qué lo afectó. Y desde ahí yo creo que en realidad uno sí se da cuenta. Lo que pasa es que falta un poquito de valentía y cambiar la cultura. Y la cultura pesa, son muchos años en los que estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces, armarnos de valor y decir, sí, disculpa, me equivoqué, te ofrezco disculpas. Y ya, como que el trago amargo pasó. Y es una liberación muy importante. Te sacas un peso muy importante de encima. Yo tenía un tío muy regalón que decía, es como sacarse un tren cargado con elefantes enyesados. O sea, un tremendo peso de encima. Oh, eso sí que debe ser pesado. La culpa es muy pesada, te hace sentir muy mal. Oye, sí. Y dicen aparte que al mal paso darle prisa. O sea, lo malo que hace. Así que, oye, qué bueno, Lorena, y qué bueno también que nuestros auditores participaron de este tema. Y bueno, ya saben que si quieren también proponer temas, pueden hacerlo a Lorena, que siempre está disponible a escucharles y también a comunicarse con ustedes. ¿No es así, Lorena? Así es, se pueden comunicar conmigo al más 569-821-66901 o entrar en mi página de www.psicologiayenergia.com. A través de las dos maneras van a poder contactarme, yo estoy siempre pendiente y puedo responder dudas, pueden encontrar otros artículos, videos o simplemente solicitar algún apoyo. Bueno, en Psicología y Energía también en Facebook, así es que ahí, si es que alguien nos apoya. Y bueno, también nosotros en Instagram subimos los videos y también ahí en Instagram te linkeamos, así que también tienes Instagram, así está, o sea,
de que es inubicable, eso es una mentira máxima. Así que, y si no, nos escriben otro el celular, lo que ustedes quieran ahí de Lorena, siempre ubicable. Oye, Lorena, como siempre, súper gran aporte, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos con Lorena Mazzone, psicóloga, con una receta para vivir sin culpa. Se llegó tarde, esto queda en nuestro Facebook y también queda en las redes sociales, así que no se preocupe, porque si se lo perdió, lo puede volver a escuchar 1000 veces, y si no anotó la receta, la puede volver a escuchar ahí. Así que gracias, Lorena, por haber estado con nosotros en nuestro programa. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao, Lorena, y bueno,